kilómetros por hora. Y este está yendo a la misma velocidad. 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Y resulta que tenemos una carga que hay que recogerla más allá. Que hay una carga para que los dos la sigan llevando, pero repartiéndose un poco al uno, un poco al otro. Pero la condición es que esta carga no separe ninguno de ellos. Como aquí, la condición para poner en paralelo dos generadores o más, no es que los dos se paren y juntos después partan, ¿no? Porque ahí en el momento en que para el sistema actual que está entregando energía, pues dejamos de entregar energía. Esa es la gran diferencia. Pero aquí en un carro, si quiero cargar a los dos a la fuerza, tiene que llegar a esta altura, ¿verdad? Donde está la carga, y el otro también. Y además, el otro está aquí. Llegan los dos, porque la condición, digamos, es que ambos lleguen a destino al mismo tiempo. Entonces se paran, cargan los dos lo extra y se parten y siguen a 50 kilómetros por hora y van felices los dos hasta el destino y cumplen. Pero como ven ustedes en ese caso, tenemos que obligar a pararlos. No hay otra forma. Salvo que alguien, si la carga es tan pequeña, alguien empieza, cuando están los dos juntos ya, agarra y corre al lado de estos a 50 kilómetros por hora. Irán les entrega al uno, Irán le entrega al otro el extra o como quiera. Cosa que es imposible, salvo que digan, bueno, y si ponemos una especie de palanca entre los dos para que ninguno se apure más que el otro, para que lleguen igual, cumplan esa condición que decíamos de ir a la misma velocidad y entregar a la misma velocidad juntos en destino, tendrían que estar acoplados, digamos, para que siempre vayan a la misma velocidad. Esta es una especie de comparación con un sistema de transporte. ¿Qué tiene que ver con nuestros problemas de acá? That is the question. Entonces ahí es que vamos a entrar aquí. El único problema de aquí es que vamos a volar algunas cositas porque no nos interesa. Mi abuelita era. Y aquí están los dos carros, digamos, ¿no? Como comparación. Es como si el generador 1 y el generador 2, que están cumpliendo ya las 3 primeras condiciones, y resulta que, suponiendo que sean ambos
suponiendo que sean ambos de un solo par de polos, y del generador 1, par de polos, y del generador 2 vamos a suponer, como si lo pusiéramos uno al lado del otro, los dos generadores, vamos a suponer que el otro pues tenga esta ubicación. O sea, estamos hablando de que ya están cumpliendo las mismas condiciones, ya los dos, las tres primeras condiciones, y vamos a suponer por el momento de que ambos tienen la misma velocidad, porque ambos son de un par de polos, y por lo tanto así. Este rojo, este par de polos de rojo no está encima de del generador que está funcionando, del generador 1. No, vamos a suponer nomás, estamos haciendo una abstracción, que el generador 2 está también yendo en la misma dirección, está cumpliendo todas las condiciones, ¿no? Pero su ubicación es esta a un cierto instante. Se cumple el mismo orden de fases, se cumple la misma frecuencia, por lo tanto, como son el mismo par de polos, misma velocidad en este caso, pero es la frecuencia la que manda, y mismo, tercero, misma tensión. Por eso las dos flechitas, miren, del 1 y del 2 son idénticas entre sí. Entonces, como ven ustedes, son idénticas. El tamaño del módulo de este es, digamos, 220 y de este es 220. El único problemita es que el polo, cuando están ya girando los dos a la misma velocidad, porque además son un par de polos ambos, ¿no? Están girando, pero como el generador 1 era el que ya estaba trabajando, no lo hemos parado, entonces he hecho partir el generador 2 y ha llegado a un punto en que cumplí la condición 1, condición 2, condición 3, misma tensión, condición 1, mismo orden, misma frecuencia, misma tensión, y resulta que el generador 2, su polo está aquí, así, y este es el generador 1. Imagínense en un instante determinado, en un instante bien determinado, están en velocidad, pero cojo una foto y le saco una foto a los dos y resulta que uno está así. Es decir, resulta que entre vamos a hacerlo hasta allá, aunque sea, entre este y este otro, ¿qué hay? Hay una diferencia de un ángulo. Un ángulo que le podemos llamar, no flipa, no confundir con ese, un ángulo de este tipo. Esta diferencia de ángulo entre los dos polos existe. Es decir, perdón, ya aquí puse el símbolo de ese. Ya puse el símbolo de esa diferencia, alfa. Es esta. Entonces, ¿cómo hago? Imagínense ustedes un Superman y están viendo a través de un generador hacia el otro y resulta que uno tiene un polo adelantado respecto al otro. Es decir, hay este ángulo. Y si yo agarro y en el generador,
Esto. Este está trabajando. Aquí está la carga. Generador 2. 2, 1. Está ahí. Todavía no está trabajando porque si bien cumple 3 condiciones, me falta una. Si yo cierro este interruptor y este ángulo, este es el ángulo que se presenta entre los polos, ¿qué va a ocurrir? Que voy a unir R1 con R2, S1 con S2, y resulta que R1 con R2, ¿qué hay? Es cero la diferencia, si bien la magnitud es la misma. Y si hago la diferencia de R1, vectorial obviamente, menos R2, que es la condición tercera, pregunto, ¿es cero? ¿Es cero? La diferencia de R1 menos R2. A ver, contesten. No, no es cero, ingeniero. No es cero, porque R1 menos R2 vectorialmente es un valor. Y ese valor, la diferencia de ese valor, pueden demostrarlo, es vectorial nada más esta parte. La diferencia es esta. Aquí hay una diferencia vectorial. Y por lo tanto, entre estos dos hay una diferencia de voltaje. No debido a que con la excitación los puedo igualar. No, con la excitación puedo igualar el tamaño de la tensión. 220, 500, si es 10.000, 10.000, puedo igualar. Pero esta diferencia en el tiempo es grandísima. Si esto es 10.000, no 10.000, pero digamos 10.000 entre fases, y entre fase y neutro será pues 6.700, digamos, voltios. ¿Esto cuánto va a ser? Por lo menos va a ser 1.000. Si lo sacamos vectorialmente va a ser como 1.000. Y si yo uno, por lo tanto, voy a provocar un gran cortocircuito. Y en cualquiera, y lo chistoso, lo interesante obviamente es que eso ocurre en las 3 fases. Entonces, ¿qué hacer? Imagínense, esto está a 1.000 revoluciones por minuto. Este otro también a 1.000 revoluciones por minuto. Y sin embargo, a pesar de que los voltímetros me dicen que tienen la misma tensión, es decir, la tercera condición, es decir, que este vector es igual a este vector, en el tiempo es distinto. Porque estos valores que mostramos aquí es un valor eficaz, que es una especie, no se puede decir promedio, pero una especie de, es una representación abstracta simplemente del voltaje en un ciclo. Entonces, ocha, y ahora cómo, si me meto con la velocidad, este se va a separar más de este ángulo U, va a separarse más, porque si uno tiene más velocidad y el otro menos velocidad, digamos, este lo alcanza aumentándole la velocidad a este otro para que sean iguales, pero va a aumentar ¿qué? La frecuencia, y ya no va a fregar la igualdad de frecuencia. Si aumento la excitación, si la diferencia es esa, aumentaré en una cierta cantidad, pero si aumento, va a aumentar, por decir aquí, el 1, el otro va a quedar igual, este va a quedar aquí. No he resuelto el problema. ¿Qué hacer? Es similar al que si yo quisiera llevar aquí, en este de aquí,
en este esquemita de las dos movilidades, la azul y la roja. Quisiera llevar al mismo tiempo. Lo que puedo decir, ¿saben qué es? En este caso, las dos cargas que tengo aquí. Hago que este camión 1 aumente su velocidad o este otro disminuya un poco, de modo que aquí lleguen los dos igualitos y recién pueda hacer lo que quiera. O sea, aumento la velocidad hasta alcanzarlo. Y ya aquí voy a tener la misma velocidad y me va a facilitar para que los dos los cargue. Entonces, aquí puedo hacer lo mismo. Es decir, trabajar en R1 para que este ángulo sea 0, es decir, se vaya para allá. ¿Entendido? Si yo este generador 1 lo acelero, lo voy a alcanzar al que está en el generador 2 más adelante. Quiere decir que el generador 1 va a tener más velocidad. Voy a aumentar su frecuencia. Y cuando lo alcance, feliz, esto va a estar sobre este otro. Estos dos van a estar igualitos. Y la diferencia de B va a ser 0. Pero el 1 va a estar con una frecuencia distinta. Y ya no estoy cumpliendo la segunda condición. A la flauta, dice usted. Entonces, ¿saben qué hace? Porque al aumentar la frecuencia y llegar hasta aquí, quiere decir que al haberse ido la frecuencia más grande, se va a venir también hasta aquí de repente. Ya también va a estar adelante este otro y va a haber igual una distinta tensión. Entonces lo que se hace es aumentar la frecuencia lentamente, de modo que si se pasa, que se pase hasta por acá nomás, digamos. Aquí ya la diferencia es menor. Claro que hay una diferencia de frecuencia, además de que esta va a tener mayor frecuencia. Entonces agarro y disminuyo su frecuencia, o sea, su velocidad. De modo que ya también este otro lo alcanza. Este lo mantengo siempre sin tocar. El generador, el que estoy tocándolo es el generador 2. Entonces este le disminuyo, va a bajar su frecuencia y el del generador 2 va a quedar, por decir, aquí. Perdón, aquí. Un poco menos que esta diferencia. Y así, por movimientos pequeños, aumentando. Cuando se pasó, disminuyendo. Se pasó a este otro lado, le aumento. Disminuyo, le aumento hasta que queda en el punto exacto de posición donde este ángulo, o sea, este va a estar sobrepuesto sobre este, por si se quiere. Y que a este no lo quiero mover. Es este el que tiene que moverse, el 2. Entonces van a quedar sobrepuestos. Con esa visión que tengo de Superman, voy a ver los dos generadores, sus polos sobrepuestos. Y además con la misma frecuencia. Pero eso es instantes nada más que se mantiene así. Pero ese instante mágico, agarro y cierro. Porque ya cumplí las otras condiciones, cierro. Obviamente, te dirán, eso es imposible en la realidad. Está bien como anécdota que les cuento. Entonces, algo tiene que haber que me ayude, que yo diga, que yo vea. Y efectivamente hay un algo. Hay un aparato que se llama sincronoscopio. Este es el sincronoscopio.
que tiene unos cablecitos, ¿no? Que salen de acá, y de acá, y otros que salen de acá, por decir, de otro lado, de acá y de acá. En realidad no hace falta muchos cables, bastan dos, en forma monofásica. Que las conecto, por lo tanto aquí voy a poner el sincronoscopio. Y lo conecto aquí. Y el otro cable lo conecto de aquí. Y esta aguja que ven ustedes acá es una aguja que da vueltas. Conste que con este aparato no queremos medir quién tiene más tensión o quién tiene misma frecuencia o distinta. No, con este aparato quiero ver solamente que uno de los generadores esté sobrepuesto al otro. Es decir, que ambos estén sobrepuestos. Haya concordancia de fases. En otras palabras, lo que dije hace un momentito. Concordancia de fases. Entonces, este aparatito, si empieza a dar, una vez que está conectado a ambos lados, si empieza a dar vueltas en este sentido, esto fast quiere decir rápido, mientras que si está dando vueltas en el sentido antihorario, quiere decir despacio. Quiere decir que uno está adelantando al otro y el otro está retrasándose. El mismo, ¿no? El mismo aparato. Si está dando vueltas en un determinado sentido horario, quiere decir que el aparato que se va a poner, el generador que se va a poner en paralelo, tiene los polos adelantados. Si el aparato está, esta flecha, esta aguja, está dando vueltas al revés, en sentido horario, quiere decir que está retrasado. Eso quiere decir más lento, por eso dice slow, lento. Fast, por lo que está yendo más rápido, está adelantado al otro, y en el otro está retrasado. Entonces lo que he dicho es, si es que está adelantado, le disminuyo más bien la velocidad para que el polo vaya y se junte al otro, porque está adelantado, está yendo a más velocidad. Y eso nos va a marcar esto de aquí. De modo de que cuando la aguja esté en este punto, esta aguja es el punto en el que los dos están coincidiendo, los dos polos. Entonces, en ese punto, estando las otras condiciones cumplidas, es cuando hay que apretar aquí el interruptor y chakra, poner. Por lo tanto, la acción de poner en paralelo no es fácil, no es sencilla. Hay que tener, en primer lugar, el fasímetro o el que me va a ver si tienen el mismo orden o no de fases, un voltímetro para ver la tensión, un frecuencímetro para ver la frecuencia y por último el que me compruebe que hay una concordancia de fases. Cuando estoy, como en el ejemplo hemos hecho la comparación de un generador, de dos generadores con la misma cantidad de polos, pero si uno es más de 10 polos y el otro un polo,
da lo mismo. Lo que vale es el efecto eléctrico, no tanto ya la velocidad. Igualito tienen que estar estos, para la concordancia de fases, la aguja tiene que estar en 2 en punto. Entonces, a menudo ocurre que cuando estoy por poner en paralelo, tengo todo listo, ya descarté el orden de fases porque ya sabe que es el mismo orden de fases. Voltímetro ya está igual la frecuencia y entro a la concordancia de fases. Entonces, pongamos que esté adelantado, por lo tanto, más rápido, este negrito, entonces va a hacer esta operación. ¿Ya? Entonces yo agarro y al segundo le disminuyo la velocidad para que vaya menos rápido, le disminuyo y cuando esté en el punto tengo que, al disminuir, conste, al disminuir estoy disminuyendo la frecuencia. Entonces estoy disminuyendo, en vez de ir así de rápido, porque está muy adelantado, voy a empezar a ir más lento, más lento. Pero resulta que lo he hecho tan lento, he bajado tanto la velocidad, que ya también los voltios ya no dan. Entonces tengo que seguir ahí un ratito, ir al sistema de excitación, aumentarle, para que iguale, porque la frecuencia bajó y le aumento para que sea 50. Entonces sigo y así voy fijándome y esta aguja llega un momento en que está una forma así, con velocidad así, lenta, casi iguales. Llega un punto por aquí, por decir, y ¡chan! Aplico el botón para que esto se cierre. ¿Por qué antes? Porque hay un tiempo que entre el botón que uno dice para cerrar al interruptor, un aparato que puede ser de buen tamaño, hay toda una inercia, un tiempito extra, que en el momento en que tocan los polos de este punto y de este otro, pasa un tiempito. Entonces, si yo lo cierro antecitos, cuando siga todavía ese tiempo, todavía no ha cerrado, muy probable que ya le agarre aquí. Y ahí cierra. Y ahí se produce pues una especie de fuerza electromagnética que ya no lo separa más a los sistemas, que tiene que ver ya con las inercias, con el dinamismo. Este aparato sincronoscopio tiene todos. Entonces, cada vez que el operador tiene que poner en paralelo un generador a otro generador o a un sistema, se le hace el temor, se le frunce al pobre cada vez que lo hace. Porque si le pela, si por nerviosismo, en vez de cerrar aquí, lo cierra cuando lo ve aquí, en realidad va a cerrar cuando ya esté adelantado el otro. O porque está con tragos y ve doble aguja y lo cierra cuando no debe y provoca un cortocircuito. Entonces, bueno, por suerte pues hace ya más de 30 años que vino en su auxilio del operador el sistema automático. Eso no les voy a explicar, pero está en el contenido de 1000 aulas y hago alguna pregunta sobre la parte automática. ¿Y qué es lo que tiene de especial el automático? Para que todo esto simplemente en esos casos, por ejemplo, de aquí, del sistema automático y de control además,
está parado, quiero que entre en paralelo con el sistema, aprieto un botón, me puedo poner y me pongo a dormir. ¿Qué quiere decir? Que apretando un botón va a abrir automáticamente la aguja y va a meter agua, por decir, va a hacer partir, ¿no? Llega a una cierta velocidad que el regulador de velocidad ya lo capta y lo sigue llevando hasta la velocidad nominal. ¿Ya? Y antecitos de dar la orden para que cierre, va a comprobar, va a tener un sensor de tensión de ambos sistemas. Va a tener un sensor de frecuencia de ambos. Hay un esquema que les voy a mostrar después. Un sensor de frecuencia, un sensor de tensión y por último va a tener un sensor de este ángulo alfa. De este ángulo. Aquí alfa hemos dicho en el anterior. Un sensor, es decir, del ángulo que se presenta de las fases. Si ese ángulo está dentro de menos del 15% aproximadamente de diferencia, lo mismo que en la tensión, lo mismo que en la frecuencia, da la orden para que cierre acá. Entonces ya se encarga todo el aparato de hacer. El único problema es que a veces nos confiamos mucho en la parte automática y si por alguna razón falla porque ya es viejo, falla porque está sucio, falla porque hay unos ratones que se comieron algo, porque un gato entró y carcomió otro, en fin, siempre hay razones. No es lo mismo en el altiplano o en la zona occidental, que duran más las cosas, hay más limpieza del ambiente. En el oriental no, hay mucho más suciedad en el ambiente, hay mucho más calor, entonces también las cosas se deterioran más rápidamente, se oxidan más rápidamente, entonces puede fallar el sistema automático y entonces el operador tiene que saber hacer la operación de paralelo manualmente, como les expliqué. Y por eso es que generalmente en las centrales los operadores hacen una operación de paralelo una vez al mes, digamos, manualmente. No porque sea necesario, para eso está el automático y además es que es antiborrachos inclusive, pero como les digo, si alguna vez falla, pues, o tener un sistema de sincronización redundante que se llama automático, que entre cuando haya una falla del otro, pero eso es mucho más caro. Realmente en ese caso, ante la ausencia del automático, ya lo va a poder hacer el operador manualmente. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Este es un problema, este es un tema de operación de sistemas que muchos operadores utilizan, los que están en la central físicamente haciendo seguimiento y recibiendo instrucciones para poner un generador, sacar a otro, etcétera, ¿no? Muchas veces son técnicos superiores sin ninguna formación mayor, no saben muchas veces
no logran entender toda esta causa-efecto que acabamos de explicar. Perdón. Entonces, siempre detrás tiene que haber un ingeniero. Sobre todo cuando hay fallas. Para el análisis de fallas, del por qué fallaron las cosas, tiene que haber un ingeniero o más. El ingeniero nunca va a ser un buen. Perdón, creo que me estoy por resfriar. Entonces, el ingeniero nunca va a ser un buen operador físicamente hablando. Pero para eso está el análisis, la teoría y sobre todo la competencia de detectar dónde están las fallas cuando resulta que, como algunas preguntas que hago, en la central tal situación se presenta como ¿qué puede haber pasado? Y a la base de eso está ¿por qué falló el equipo por decir, el equipo de sincronización? Este aparatito, al ser manual, puede haberse deteriorado el sincronoscopio, puede tener alguna falla interna. Y así, el voltímetro, una cosa tan sencilla, tan antigua, puede no estar registrando bien. Entonces, para eso está el análisis, la teoría. Y sobre todo el entender cómo la cosa funciona. Y el operador es más práctico. Es el que está todos los días y el que está realmente ejecutando las cosas. Bien. ¿Alguna pregunta? Sobre una pregunta, quiero decir, sobre el sistema de sincronización. Bien. Si no hay más preguntas, a ver esto. Ya tengo sus notas. En un ratito voy a pasar a que miren, a que lloren. Aquí estamos mostrando un sistema, un generador que está acá. Fíjense, el embobinado interno tiene una conexión que está a tierra, cada una de las fases, digamos que viene por acá. Las bobinas, las 3 bobinas de cada fase, una de cada fase, y está aquí, por ejemplo, un relé diferencial. Está el sistema de regulación de tensión, y están todos los aparatos que se requieren de protección y de sobre todo protección y de control. Aquí está el interruptor, ¿no? Este interruptor. ¿Y qué más podemos? No, sí, está bien eso. En realidad el interruptor justo creo que es este, no se ve bien. Aquí está, ¿sí? Son los polos con los que se representa, ¿no? Que hay
una serie de, ¿qué son estos? Estos tres en cada fase. Y estos son los mismos, fíjense, la simbología, estos tres en cada fase. Y aquí está lo mismo. ¿Qué son estos tres? Uno de los tres, o estos tres, que es la misma simbología. ¿Quién sabe? CTs de protección. ¿Eh? ¿Cómo? CTs. No. ¿No son transformadores de corriente, ingeniero? Eso es transformador de corriente. Son transformadores de medición de corriente. Uno sirve para alimentar el relé, este es el relé diferencial, por eso es que este toma la información de la corriente de salida después